yo la verdad es que me hubiera encantado que siguieras, yo me siento ahí y te escucho, porque qué maravilla. Muchas gracias por el cariño, muchas gracias por leerte el libro, por hacer esas reflexiones, por guardar comentarios que hice yo hace unos años, por tantas cosas, a ti, a Nosquer y por supuesto al Casino Rafa y a todo el Casino. Muchas gracias. Por supuesto, gracias a todos y a todos vosotros y vosotras por venir. Voy a empezar por lo que has dicho tú y luego voy a seguir por un pequeño guión, para que luego tengamos efectivamente un tiempo para comentar lo que yo creo que es algo apasionante, que son las distintas dimensiones del ser humano. Primero, ¿por qué? Un salto al vacío. Efectivamente, ha sido un salto al vacío. ¿Cuándo sabes que es un salto al vacío? Cuando no tienes ni idea de cómo lo vas a hacer. Yo creo que hay dos saltos al vacío. El salto insensato y el salto confiado. Lo pasas igual de mal en los dos, pero no sucede lo mismo en los dos. El salto insensato es cuando te largas de un sitio sin tener un qué y un por qué en tu vida. Es decir, no tienes un qué, hacia dónde quieres ir, ni un por qué. Ese es el salto insensato. Hay personas que me dicen, yo me quiero marchar de aquí, yo no quiero esto en mi vida, yo no quiero lo otro en mi vida. Y les pregunto, ¿y tú qué quieres? Bueno, todavía no lo sé, ya lo averiguaré. Eso es peligroso. Desde mi experiencia eso es muy peligroso, porque el tipo de energías que hay que convocar en el ser humano para salir adelante necesitan de un tono emocional determinado. No es suficiente saber lo que no quieres. Tienes que saber lo que quieres y por qué lo quieres. Lo que el corazón quiere sentir antes o después, la mente te lo muestra. Saltar sin un qué y un por qué me parece insensato. La insensatez no es valentía. Ahora, cuando no tienes un cómo, pero tienes un qué y un por qué, da igual de miedo, la misma sensación de vacío, pero pasan cosas que desafían a todo lo que tu imaginación es capaz de intuir o prever. Efectivamente, yo escribí Madera de líder porque un día mi mujer consiguió que se lo prometiera. Y no tenía ni idea de cómo hacerlo, y como muy bien has dicho tú, Juan, quise poner lo que yo conocía sobre el liderazgo en aquel libro, y el editor me dijo, no lo entiendo. Cuando das una conferencia se te entiende perfectamente y este manuscrito no hay quien lo comprenda. Es incomprensible, das tantas cosas por sabidas. Total, que lo fui puliendo y estoy muy orgulloso de mi primer libro, Madera de líder, donde efectivamente, como muy bien dices tú, Juan, me parecía imposible escribir un libro. Vamos a hacer una especie como de encuesta. ¿A quién le gustaría escribir un libro? Bien, prácticamente a todos. ¿A quién le parece imposible escribir un libro? Bueno, a mí me parece imposible, pasaba por ahí y decía, ¿cómo es posible que no pueda escribir un libro? Y al final una promesa, un qué y un por qué, consiguió sacar adelante un cómo. El guardián de la verdad es el resultado también de una promesa. Una promesa que le hice a mi mujer y a mis hijos cuando eran pequeños. Yo, cuando iba a casa, me gustaba inventarme cuentos para entretener a mis hijos. Y por lo que fuera, aquellos cuentos les gustaban mucho. Y un buen día aparecieron con una grabadora. Digo, ¿qué hacéis con eso? Digo, vamos a grabar. Digo, pero por favor, qué vergüenza. Pero si esto... No, es muy interesante lo que nos cuentas y tal igual. Y me insistían en que yo escribiera una historia, una fábula. Bien. Cuando un buen día siento la llamada a escribir la fábula, habían pasado años, estaba súper ilusionado. Tenía unas ganas enormes de escribir algo de ficción que ayudara a las personas exactamente a lo que tú has comentado, Juan, a descubrir la grandeza que hay en ellos. Y así se lo comenté a la editorial, entusiasmados. A mí el mundo griego me interesa mucho, no solo he estudiado temas de filosofía griega, me parece que aquella época fue extraordinaria en la vida de la civilización occidental,
y quería que tuviera por lo menos un componente en el mundo clásico griego. Tener en cuenta además que tuve la fortuna de leer un libro de Pedro Laín Entralgo, que fue catedrático de Historia de la Medicina, yo le tuve en el programa de doctorado en la Autónoma, y este hombre hablaba en su libro La relación médico-enfermo del descubrimiento de médicos griegos, médicos como Hipócrates hace 2500 años, de que se podía curar con la palabra. Entonces, para mí era muy importante atreverme a dar este salto e intentar hacer lo que había intentado hacer con mayor o menor éxito a lo largo de los años con un género de ficción. Yo leo poca ficción, casi todo lo que leo son ensayos, libros de neurociencias, cosas de ese tipo, con lo cual tampoco tenía una gran formación en el campo de la literatura. Bueno, la editorial estaba entusiasmada, porque decía, bueno, ese es tu paso natural, Mario, ese es no sé cuántos y tal y cual. Bueno, y aquí viene la situación. No me salía nada. Cuando digo nada, es nada de nada. Absolutamente nada. Yo sabía que quería que hubiera hombres, mujeres de distintas edades que ayudaran en distintos problemas, en distintas situaciones. Me apasiona la mitología. Soy un gran seguidor pues, de los grandes estudiosos de la mitología, pero no me salía nada. Así estuve 6 meses. 6 meses. Donde yo seguía estudiando mitología, donde yo seguía investigando en filosofía clásica y donde no me salía nada de nada. Donde ese cómo no aparecía por ningún lugar, por más vueltas que le diera. Y me sentía de alguna manera un poco avergonzado, porque viendo el entusiasmo que tenía la editorial en que yo escribiera ese libro, yo no tenía nada que ofrecerles. A los 6 meses, un día me levanté, me puse a leer, como leo normalmente, estudio, por la mañana, por la noche, cuando puedo, en el autobús, donde voy siempre llevo con un libro. Y fue algo increíble. De repente es como si alguien hubiera quitado un tapón y me entra una fuerza absolutamente desconocida para mí. Jamás antes había vivido eso, nunca. Me entra una fuerza y me voy al ordenador, un ordenador de mesa que tengo, me pongo a escribir y me van saliendo los personajes. Y me sale Pablo, que tiene 16 años de edad, un chico que sufre en el colegio, porque se siente marginado, porque encima le hacen la vida imposible, porque no consigue aprender, porque no consigue enterarse, porque su profesor de historia, el señor Cuesta, le tiene manía. Y me sale Pablo. Y después de Pablo me sale Ana, su madre, viuda, porque su marido se mató en un accidente de tráfico, que vive en una empresa donde son como tiburones. Una mujer con problemas digestivos y me va saliendo solo. Y yo, ¿sabéis esto que te pasa algo raro? Y dices, esto es un poco raro, ¿eh? Yo no fumo, por supuesto no fumo tampoco nada raro. Bebo vino que me gusta, pero en cantidades moderadas. Y no me inyecto nada, de verdad. De verdad. Entonces, me sale Ana con sus problemas digestivos, después me sale José, su padre, y me sale que es cardiólogo. ¿Por qué no me sale cirujano como yo, o me sale internista, o me sale traumatólogo? ¿Por qué me sale cardiólogo? No tengo ni idea. Y después aparece Isabel. Claro, José tiene 75 años, está retirado, ha sido un médico muy famoso, muy prestigioso, y ahora su vida apenas tiene sentido para él. Y aparece Isabel, que es una mujer joven, madura, que se encuentra con eso que a todos nos aterroriza, con esa palabra que a todos nos asusta, y queda presa de este pavor, de este terror. Y me va saliendo, oye, y os voy a decir una cosa, según van saliendo se me van cayendo las lágrimas. Y esto es tan raro, digo, ¿esto qué es? Total, me salen 2 capítulos enteros.
y se lo mando a la editorial, porque digo, vamos a ver, esto o está muy bien o es todavía más raro de lo que yo pienso. Total, lo mando a la editorial, se lo dan a leer a la directora de ficción, persona estupenda, Miriam Galaz, se lo dan a la directora general de Espasa, Ana Rosa Semprún, y me contestan, nos ha emocionado, sigue por aquí. Pero claro, ¿cuánto había tardado yo en escribir 2 capítulos? 6 meses. Entonces yo me imagino en sus mentes calculando cuándo estaría la novela. Pues lógicamente el siglo que viene. Pero es que no dejó de irme saliendo esa novela, lo que les pasaba, cómo sus vidas totalmente perdidas en la tensión, en la frustración, en la falta de sentido, en el terror, empiezan a dar un giro. Empiezan a aparecer ante mí todos los dioses griegos. Una historia de hace 2500 años, y cuando mi hijo Borja el pequeño leía, decía, papá, ¿pero de verdad que te lo has inventado? Digo, hijo, los dioses son los que son, porque la mitología es así. De hecho, Espasa puso, que yo no lo sabía, pero hicieron muy bien, a una doctora en historia antigua para revisar el texto. Y he de decir que la doctora de historia antigua solo me corrigió una cabeza de un monstruo. Y se lo discutí. Y me dijo, la cabeza que has puesto de las 3 está bien, pero hay una versión más antigua y por tanto más fiable. Dije, pues ya está, pues le cambio la cabeza. Bien. En 2 meses la historia estaba entera, completa. Cuando eso mandé no daban crédito. Y yo les explicaba este proceso y les explicaba que hay algo muy profundo en el ser humano que cuando sale nos deja sorprendidos, nos deja asombrados, nos deja descolocados. Que todo ser humano sin excepción tiene magia, que yo no tenía experiencia en escribir novelas, que yo no tenía experiencia en este tipo de género y que salió de una forma tan natural que hoy todavía lo leo y me emociono. Entonces es de esa parte de la que yo os quiero hablar hoy. Os quiero hablar de esa parte que es la que yo quiero que se agite en vuestro interior. El lema central de la novela es una experiencia, no es un concepto que yo quiera transmitir. Es una experiencia que he vivido personalmente en mi vida y una de ellas ha sido al escribir esta novela. He de deciros que cuando terminé de escribir la novela, mi vida empezó a cambiar profundamente. 2 días después tenía que dar un curso, lo di en Aránzazu, en montañas preciosas, y el Mario que daba un curso, ese curso era un Mario diferente al que había dado los cursos a lo largo de muchos años. Mi vida no ha parado de cambiar, algo se ha movido dentro, algo profundo, a lo que estoy sumamente agradecido. Entonces, el lema es: lo imposible puede hacerse posible. Lo digo para aquellas personas que, como yo, se encuentran, os encontráis, nos encontramos ante muros que nos parecen infranqueables. Muros de salud, de vitalidad, muros de relaciones, muros de conseguir cosas en la vida. Me gustaría que nos planteáramos que los muros pueden convertirse en fronteras. Y que el libro lo que busca es acompañar en este proceso. Nadie dice que cruzar una frontera sea fácil. Pero romper un muro, sobre todo los muros que crean de la mente, eso sí que es difícil. Lo siguiente que quiero transmitir en el libro es que toda la magia se encuentra fuera de la zona de confort. Mi zona de confort ya se había convertido en los 6 libros anteriores. 6 ensayos, me exigen mucha investigación, mucho esfuerzo, mucho trabajo, como es lógico, pero era ya mi zona de confort. Yo estoy constantemente hablando de la importancia de salir de la zona de confort. Y cuando tú sales de la zona de confort,
No ves la zona de descubrimiento, no ves el producto terminado, lo que te ves es en el medio de la nada. Porque has dejado lo conocido y estás en un mundo donde todavía no ha aparecido lo nuevo. Es decir, tienes muy claro lo que has perdido, pero todavía no tienes claro lo que vas a ganar. Hay una zona de confort que es la más dura en el ser humano, que es cómo te has definido a ti mismo que eres. Cómo te has definido quién eres. Los procesos mentales que te hacen pensar que tú no puedes ir más allá, que hay ciertos obstáculos que son demasiado grandes para ti, o que tú eres demasiado pequeño para ellos. Y es mi experiencia personal que esto no es así. Obviamente no implica que hagamos cosas absurdas, simplemente implica que lo que nos parece imposible puede pasar, como decías tú, Juan, a improbable y después a posible. El libro es un viaje interior. Es verdad que hay dos viajes, hay un viaje exterior que tiene que ver en Grecia, que tiene lugar en Grecia, y hay un viaje interior que es el que más me importa. La envoltura del regalo es el viaje externo, el regalo es el viaje interno. La experiencia que tengo en los viajes interiores, que es el campo que más me puede apasionar, es la siguiente. Cuando tú viajas al interior, descubres dos cosas. Lo primero que descubres es que te vienes contando una milonga desde que eras pequeño, y esa milonga, el problema es que te la has creído. Cuando estudié psicología clínica durante la carrera de medicina, yo tenía en aquella época, cuando estudié esta asignatura, tenía 19 años. Y la profesora, en un momento determinado, la profesora de psicología clínica, profesora titular, dijo: a los 7 años la personalidad está totalmente determinada. Claro, yo dije esto seguro que no he entendido bien. Pues yo tenía 19. Esperé a que acabara la clase, me acerqué y dije: profesora, quiero hablar con usted. ¿Qué desea? Era una mujer un poco distante. ¿Qué desea? Tengo mucha prisa. Bueno, es que es importante. Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Pero me ha parecido entender, pero seguro que he entendido mal, me ha parecido entender que ha dicho usted que a los 7 años la personalidad está totalmente determinada. Me miró y me dijo: es eso exactamente lo que he dicho. Digo: pero entiéndame, yo tengo 19 años y quiero cambiar muchas cosas de mi vida. Me miró y me dijo: es tarde. Vosotros imaginaros que yo me hubiera tragado esa milonga. Lo que tú crees, lo creas. Porque lo vives como una certeza incuestionable. Pues todos nosotros arrastramos lo que se llaman narrativas, es apasionante cómo se generan en los lóbulos prefrontales del cerebro. Generamos narrativas y la mayor parte de esas narrativas que las vivimos como realidades incuestionables son profundamente limitantes. Y nos hacen decir a veces: yo soy así, yo no puedo. A mí no me importa no poder tirar una pared de aquí, pero sí me importa poder hacer frente a ciertos desafíos de mi vida. ¿Por qué tengo que sentirme bloqueado, incapaz, incompetente, inseguro, cuando dentro de mí tengo recursos para hacerle frente? ¿Por qué? Porque hago caso a esa narrativa. Pero no solo está la narrativa que nos contamos. Lo más importante es lo que esa narrativa tapa. Hay una historia muy sencilla, probablemente muy antigua, de un rey hindú que iba en su carroza por un camino y se encontró con un mendigo que estaba durmiendo. Entonces el rey le dijo al cochero que parara, se bajó e introdujo en el bolsillo de aquel mendigo una esmeralda de extraordinario valor, pensando que el momento en el que se despertara, este hombre descubriría que acababa de pasar de la pobreza más absoluta a una riqueza incuestionable. El tiempo pasó y por casualidad el rey volvió a pasar con su carroza por el mismo camino y vio al mismo mendigo con más edad, más mayor, más avejentado, pero igual de pobre. Entonces el rey paró, le dijo al cochero que parara, se bajó de la carroza y empezó
a decirle al mendigo, pero bueno, ¿qué haces aquí? El pobre hombre, pero ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás en la carretera? ¿Pero cómo estás con estas ropas? Dice, ¿pero qué le voy a hacer? Soy un hombre pobre. Dice, ¿y la esmeralda? Dice, ¿qué esmeralda? La que puse en tu bolsillo. Y entonces el hombre metió la mano en el bolsillo y sacó una esmeralda. Dijo, jamás se me ocurrió buscar aquí. Esto nos pasa exactamente a nosotros. Nos ponemos nuestras ropas de mendigo y decimos, no puedo, estoy destinado, la vida me ha condenado tal cual, y no se nos ocurre buscar en el interior y encontrar esa esmeralda. Si yo pensara que es una tontería, si yo pensara que es un cuento infantil o un adorno para alegraros la tarde, estaría haciendo muy mal diciéndoos esto. Pero como sé que es así, como sabéis que es así, porque todos tenemos experiencias de ello, ¿por qué no vamos a decir que esto existe? La novela sigue una estructura que es el camino del héroe. El camino del héroe fue muy estudiado por un grandísimo científico, humanista, Joseph Campbell, norteamericano de Nueva York, y en él se basaron toda la saga, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias. Cuando George Lucas invitó a Joseph Campbell a su casa, a su rancho, Joseph Campbell se quedó sorprendido porque era lo que llaman scholar, una persona dedicada a la investigación. Y le invitó a un pase privado de la Guerra de las Galaxias y le dijo, sabes que me he basado en tu investigación. Y dijo, qué honor, ¿no? Joseph Campbell descubrió que en todas las tradiciones de Oriente y Occidente está registrado lo que se llama el viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? Es ese viaje que te ayuda a trascender las ropas de mendigo y a encontrarte con la esmeralda. Es un viaje que te saca de tu zona de confort, de cómo te has definido, soy un mendigo. Te introduce en un mundo nuevo, jamás te has planteado que hubiera más de lo aparente y te permite encontrarte con tu riqueza interior. Por eso en el viaje del héroe, lo mismo que a los 4 protagonistas principales de la novela, les ocurre esto. Penetran en su interior siguiendo un viaje exterior y cuando han completado ese viaje, todo su ser se ha transformado. ¿Por qué he utilizado la mitología? Previo a Joseph Campbell, hubo un científico que os sonará a todos, fue discípulo de Freud, y fue la gran desilusión de Freud, no porque el hombre fuera desilusionante, sino porque no estaba dispuesto a considerar que el ser humano se pudiera comprender exclusivamente, sobre todo su patología mental, solo desde la sexualidad. Fue Carl Gustav Jung, él era suizo, Freud era austriaco, y Jung estudió mucho el impacto de la mitología en el inconsciente. Todos tenemos lo que se llama personajes dormidos. En las distintas dimensiones del ser humano aparecen cosas muy hermosas y cosas muy feas. Jung le llamó la sombra. Y es muy difícil verlos, es muy difícil reconocerlos. Y aunque hay personas que te dicen, oye, ¿no te has dado cuenta de esto? Y dices, pero qué va, eso no es así. Sí, lo está viendo todo el mundo, menos tú. Pues la gente está equivocada. La ventaja de la mitología es que te permite ver ante ti cosas que de otra manera no verías. Ves reflejadas en características de los dioses, de los monstruos, cosas que están sucediendo en tu vida y que no las podrás cambiar hasta que no las reconozcas. Reconocer quiere decir volver a conocer. Claro, yo no puedo cambiar cosas en mi vida si no las veo. Si yo soy una persona que los demás me ven como arrogante, pero yo no me veo así, y alguien me dice, Mario, eres muy arrogante, me va a sentar mal y lo voy a negar porque no lo veo. Pero si alguien me pone un espejo, no un dedo que me señala, y puedo ver la arrogancia en un personaje, inmediatamente va a resonar con la mía y digo, anda, si yo soy como este, en ese momento puedo cambiar.
Esa es la razón por la que yo he utilizado la mitología. El ser humano, al menos en mi experiencia, solo tiene un oponente. Nunca es otro ser humano. Es su propio ego. El ego es ceguera. El ego ha causado más muertes y más violencia que todas las guerras juntas. De hecho, todas las guerras surgen en su esencia del ego. Yo tengo razón, tú estás equivocado y no te pienso escuchar. Los personajes mitológicos reflejan perfectamente los sutiles disfraces del ego. Y así podemos ver a Zeus en diferentes dimensiones, el Zeus aparente y el Zeus real. Podemos ver a su mujer Hera con sus distintas dimensiones, a Cigno, a Ares, a todos. Y todos nos ayudan a ver esas dimensiones nuestras, de tal manera que conociéndolas, si queremos, las podamos transformar. Dentro de la novela hay un hilo conductor que es la medicina. Tener en cuenta que yo en los 6 años de carrera que pasé, donde estudié hasta balneoterapia, efecto de los baños termales, no recibí ni media hora de formación en relación médico-enfermo. Si tenemos en cuenta los estudios de la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en este campo, lleva más de 40 años estudiándolo, entre el 60 y el 80% de las enfermedades que padecemos en el mundo occidental, desde patologías cardiovasculares, diabetes, problemas óseos, problemas tendinosos, cáncer, 1000 cosas, tienen una relación directa con el mundo emocional. Directa con el mundo emocional. Por eso, el humanismo en la medicina está absolutamente integrado en la novela. Y por eso el gran padre Hipócrates, que vivió hace 2500 años, pero su sabiduría permanece hoy, nos habla a los médicos de que no nos olvidemos de que quien verdaderamente cura las enfermedades es el organismo. Todos sabemos la diferencia de sentirte querido, acogido y valorado. Hay un concepto que a muchos de vosotros no sonará porque no sois del campo de la medicina, se llama la homeostasis. El gran padre de la homeostasis fue Walter Bradford Cannon. Cannon, norteamericano, fisiólogo, catedrático en la Universidad de Harvard, estudió mucho esos mecanismos que permiten que los 60 trillones de células de nuestro cuerpo estén funcionando bien. Ellos se encargan de que las células no envejezcan más de lo que tienen que envejecer. Ellos se encargan de que los niveles de azúcar sean los adecuados, de que las células mantengan una comunicación armónica entre ellas. Es decir, todo lo que sea la protección del organismo, todo lo que sea la vitalidad y la regeneración de los tejidos, cabe dentro del paraguas de la homeostasis. Por ejemplo, yo tengo un primo, yo soy cirujano general del aparato digestivo, pasé 26 años ejerciendo cirugía, y yo tengo un primo muy guasón que me decía: tú eres un fontanero de cañerías blandas. Y francamente me dolía. Pero muchas veces miramos el tubo digestivo y dices, curioso, me tomo una patata y sale otra cosa. Y entre medias lo bueno se ha quedado dentro. ¿Qué os parecería si os dijera que uno de los factores más importantes para la regeneración del tejido cerebral, uno de los factores más importantes para tener una buena memoria, para aprender deprisa, se llama BDNF? BDNF pertenece a una categoría de neurotransmisores llamadas neurotrofinas, descubiertas por Rita Levi Montalcini, que ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología italiana y murió con 102 años. ¿Qué os parecería si os dijera que una de las fuentes más importantes de BDNF es el tubo digestivo? Que puedes tener problemas de memoria por problemas del tubo digestivo. ¿Qué os
os parecería si os dijera que la hormona más importante para mantenerse tranquilo, sereno, feliz en la vida es la serotonina? Por eso el famoso Prozac, inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Qué os parecería si os dijera que el 90% de la serotonina la fabrica el tubo digestivo? ¿Todos sabéis lo que es la médula espinal? Tiene 100 millones de neuronas. ¿Sabéis cuántas neuronas tiene el tubo digestivo? 500 millones. 5 veces más. Pues bien, cuando una persona se siente tensa, se siente asustada, se siente preocupada y vive así, el sistema de alarma del cuerpo genera daño en distintos lugares y uno de ellos es el tubo digestivo. Con lo cual baja el BDNF, baja la serotonina y baja el sistema inmune, porque el 80% de la función inmune, que nos protege frente a bacterias, virus y tumores, la controla el tubo digestivo. Es decir, esa homeostasis de la que nos habla con tanto acierto y belleza Walter Bradford Cannon, es alterada cuando vivimos asustados, cuando vivimos desesperanzados, cuando nos sentimos incompetentes. Qué fascinante los últimos descubrimientos que demuestran que cuando nos sentimos queridos, valorados, acogidos, se produce una activación de lo que se llama el sistema vagal y el tubo digestivo mejora. Es decir, el ser humano, como dice uno de mis grandes maestros, el profesor Alfonso López Quintás, uno de los grandes de la filosofía y un ser humano ejemplar, el ser humano es un ser de encuentro. Y cuando tú te sientes acogido, valorado, querido, reconocido, los 60 trillones de células del organismo lo notan y mejoran. Es más, incluso aumenta la longitud del telómero, que es una cosa que está en los extremos de los cromosomas, que se puede medir y que tiene relación con el tiempo de vida. Por tanto, para mí el concepto de medicina holística, es decir, no solo la medicina que me apasiona de la ciencia y la tecnología, sino la medicina que valora, respeta el impacto del cuerpo, me parecía absolutamente esencial. Y es verdad que además del cerebro con sus 100.000 millones de neuronas, 100.000 billones de conexiones, está el cerebro del corazón. El corazón tiene 40.000 neuronas. Diréis que pocas. Sí, pero el campo magnético que produce es 5.000 veces más potente que el del cerebro. ¿Sabéis lo que se llama un torus cardíaco? ¿Sabéis que estamos emitiendo un cambio en el campo electromagnético a 3 metros de distancia? Los demás sienten si nuestro corazón está en paz o está en guerra. Y hay mucha investigación en esto. ¿Sabéis que cuando el cerebro, el corazón y el tubo digestivo se sincronizan, cambia radicalmente el funcionamiento del cerebro? Y se produce una sincronización de ondas cerebrales y la persona llega a niveles mucho más altos de inteligencia, de memoria, etc. ¿Por qué nos olvidamos de estos recursos que el ser humano tiene? Entonces, y voy a terminar ya con esto para que tengamos un ratito de conversación, al final nos encontramos con que a todos nos gusta el control, la seguridad, que nos valoren, que nos den importancia, tener un estatus, que nos acojan. Y esto es muy agradable. Que vayas a un restaurante, que te traten con afecto, que te reconozcan, oh, bienvenido, no sé qué, que vayas a un sitio, que te traten con cariño, es muy agradable. Pero cuando el control, la seguridad, el estatus y el pertenecer se convierten en nuestra obsesión, se transforman en una cárcel. Y cuando no te hacen todo el caso que te gustaría que te hicieran, experimentas una frustración sorprendente. Cuando el mundo se mueve, una angustia insuperable. Cuando no te acogen como te gustaría que te acogieran, una sensación de soledad infranqueable.
Y en un mundo como el actual, un mundo buca, volátil, incierto, ambiguo y complejo, ¿entendéis por qué los niveles de ansiedad no paran de subir y los de su prima hermana, la depresión? Lo que he pretendido, lo que he buscado, es ayudar a través de lo que escribo a que nos demos cuenta de que es normal que nos guste la seguridad, que es normal que nos guste el estatus, el reconocimiento, la valoración, que es normal que nos guste que nos acojan, pero que no nos podemos quedar ahí. Que el verdadero crecimiento, la verdadera magia, la verdadera evolución de un ser humano es cuando abraza la aventura, cuando ve en la incertidumbre no un peligro sino una oportunidad, cuando se ocupa, no solo se preocupa, sino que se ocupa en crecer por dentro, y cuando en su vida es una prioridad añadir valor a la vida de los demás. Esa contribución, ese levantarte por las mañanas y en lugar de decir, a ver quién me ayuda hoy en la vida, te plantees a ver a cuántas personas ayudo yo hoy. Eso es lo que he querido transmitir. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Como habíamos anunciado al principio de la sesión, tenemos tiempo, unos minutos, para hacer un pequeño coloquio. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y le acercamos el micrófono. Al fondo. Solo decirme, cuando hagáis la pregunta, el nombre de pila, para que me pueda dirigir a vosotros. Antonio. Antonio. ¿Es normal que cuando se tiene depresión o se está inmerso en ella, la pagues con quien tienes más cerca y más quieres? Qué maravillosa pregunta. Maravillosa pregunta, Antonio. Ya intuyo que las preguntas que me vais a hacer van a ser mejores que las respuestas que vais a obtener, pero haré lo que pueda. Vamos a ver. Cuando un ser humano se siente en peligro, sobre todo cuando su cuerpo, su fisiología no se siente a salvo, y hay montones de razones para que esto suceda, empieza a subir la presión interior. Una persona empieza a sentirse tensa. Esta presión interior es muy desagradable. Y los seres humanos hacemos lo que se nos ocurre que se puede hacer para ventilar esta presión. ¿Hasta aquí ¿Vamos, Antonio? Sí. Bien. Hay 3 mecanismos fundamentales que se utilizan para eliminar esa presión. La primera es el ataque. Agredes con el pensamiento, con la palabra o con la acción. Hay formas de agresión como es la culpa. Culpas a la otra persona o te culpas a ti mismo. Sigmund Freud decía que la depresión es el ataque contra uno mismo. La segunda es la huida. Te alejas, te aíslas. Y la tercera es el bloqueo. ¿Por qué con tus seres queridos? Con los seres queridos, desde mi punto de vista, por 2 razones. Primero, porque son con los que es más difícil mantener una distancia emocional de perspectiva. Pongo un ejemplo. En una ocasión estaba, un ejemplo analógico, una analogía. Estaba en el hospital, estaba tomándome unas galletas en el antequirófano y me vino el anestesista y me dijo, Mario, igual tienes que entrar a ayudar a un cirujano. Digo, ¿qué pasa? Que está haciendo una cirugía muy compleja. Dice, no, es una apendicitis. Bueno, hay apendicitis muy complicadas, pero dije, es una apendicitis muy complicada. Y me dice, no es muy complicada. Y digo, ¿quién es? Y me dijo, es el doctor tal. Y digo, pues este es un cirujano estupendo. Dice, sí, pero está operando a su hijo.
Cuando tú eres incapaz de mantener una distancia de perspectiva, emocionalmente te envuelve. Y esto no implica maldad por la persona, sí algo que hay que corregir. ¿Vale? La segunda razón por la que es más fácil esa irascibilidad con seres cercanos es porque la presión social es menor. La presión social, el super yo, es la presión de que resulta mucho más dificultoso darle una voz al director general que a tu hijo. Lo que es importante, Antonio, es saber lo siguiente. Esto no se resuelve llenándose de sentimientos de culpa o de vergüenza, muy propios de nuestra sociedad occidental. Eso empeora el problema. Esto se resuelve cuando tú te observas poco a poco, te vas desapegando de esos sentimientos y empiezas a sencillamente verte como si fueras un observador intentando entender algo. Esto que parece que no tiene ninguna razón de ser es la base de una metodología apasionante que se llama el mindfulness. La capacidad de tomar el papel de observador y en lugar de juzgar o condenar esto es bueno, esto es malo, sencillamente lo miras. No entraremos porque el mindfulness es inmenso, nos llevaría mucho tiempo hablar de ello, pero eso es lo que yo te diría. Entonces, ¿sirve para algo este comentario? Primero, para que una persona cuando ha hecho algo que no le gusta, no utilice una estrategia de corrección que va a favorecer que eso vuelva a suceder. Porque si tú te metes culpas y metes vergüenza, aumenta la presión y volverá a saltar. Sino para que lo observas y lo que se observa sin juzgar, de forma natural se va corrigiendo. Eso es lo que te diría. ¿Te ha sido de alguna ayuda? Tu cabeza se mueve así como diciendo a medias. Bueno, yo creo que lo que he hecho bien ha sido preguntar. Eso seguro. El mero hecho de poner aquí uno de mis problemas, creo que es bueno. Es muy bueno y es muy valiente. Generalmente nos comemos los problemas y no los exponemos a los demás. Bien, ahora, antes que te sientes, Antonio, honestamente, ¿quién alguna vez en su vida ha dado una voz que no tenía que haber dado? ¿Quién alguna vez en su vida se ha sentido deprimido? Como decían los hermanos Mayo, bienvenido al club. Muchas gracias. El problema de esto es que no lo hablamos y cada uno se lo traga pensando que solo le pasa a él o a ella. Cuando se han estudiado las mejores escuelas de psicoterapia del mundo, viendo cuál era la mejor, se ha visto que ninguna metodología es mejor. La clave es la relación. Todos los problemas que tenemos las personas son porque no conseguimos ver en la otra persona a alguien como nosotros, con sueños, ilusiones, luchas internas, preocupaciones. Si viéramos eso, viviríamos mucho más años físicamente, estaremos mucho más sanos, seríamos más productivos. Bien. Había una señora allí, me parece, al fondo, que había levantado la... Sí, aquella señora allí. La pregunta no puede ser anónima. Anónima, sí, claro que anónima. Por supuesto, sí, que no me dice el nombre, claro que sí, por supuesto. Bueno, el concepto que ha dicho de que las enfermedades del tubo digestivo tienen una relación muy directa con la pérdida de memoria me llamó mucho la atención. ¿Ese es un concepto generalizado o hay
con rigor científico y datos estadísticos de 10, 15 años, qué enfermedades del tubo digestivo concretamente repercuten en la pérdida de memoria, porque es alarmante socialmente la pérdida de memoria. Pues es una gran pregunta. Todos los comentarios que hago yo de medicina, ninguno me lo invento. El campo, la investigación en la conexión entre tubo digestivo y cerebro es una investigación bastante reciente. Lo que sí se sabe es lo siguiente: las situaciones de estrés intensas y mantenidas, y además es muy fácil de entender. Vamos a imaginar que nosotros, en lugar de estar aquí, estamos en la India y estamos en una cabaña grande, un espacio grande en la India. Salimos y nos encontramos de repente, porque estamos en el campo, nos encontramos con un tigre. ¿Qué sentido tiene ante el tigre tener un tubo digestivo? ¿Es el momento para tomarse una tapita? No. Luego, ante las situaciones de alarma, una de las cosas que hace el cerebro es cortar prácticamente de raíz el funcionamiento del tubo digestivo. Y esto tiene consecuencias serias. Por ejemplo, lo que se llama el intestino permeable. Hay patologías más claras, como puede ser se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, donde es clarísima que la intervención, por ejemplo, de un psicólogo o de una psicóloga que ayude a la persona a bajar su tensión, tiene un efecto directo sobre la propia enfermedad. Hablamos de enfermedades serias, hemorrágicas, etc. El colon irritable, que asola a la mayor parte, a muchísima gente en la sociedad, tiene una relación directa con una falta de equilibrio vivido por el cuerpo. Es decir, no quiere decir que la persona no esté equilibrada por dentro, a nivel cognitivo, a nivel racional, pero su cuerpo no está equilibrado. Y por eso tiene esos dolores y esas tensiones. ¿Que la memoria tiene una relación? Bueno, no solo la memoria, es que hay estudios que parecen, que muestran que el autismo también puede tener una relación. Estamos hablando de un trastorno muy complejo, con una falta de reconocimiento del mundo emocional, con un aumento de tensión en los chiquillos que lo padecen. No cabe ninguna duda de que esto es así. Ahora, hay que ser muy cautos y no decir: el autismo lo produce patología del tubo digestivo, la pérdida de memoria es debida a no, es uno de los factores que tienen un impacto muy marcado en algo como puede ser la memoria. Porque sabemos que para que se creen nuevos circuitos hace falta BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, una neurotrofina. Y sabemos que uno de los elementos fundamentales de generación de BDNF es el tubo digestivo. Sabemos también que para hacer frente a ciertas inflamaciones hacen falta ciertos elementos que, si no se absorben por el tubo digestivo, no se hace frente a estas inflamaciones. En la depresión, por ejemplo, hay una inflamación cerebral. Por eso es tan bueno en la depresión tomar los factores omega. Qué curioso. El síndrome de intestino permeable, muy propio de estados de tensión muy mantenidos, favorecen el ataque del organismo, el ataque del sistema inmune al propio organismo, porque entran desde el tubo digestivo elementos tóxicos que generan reacciones, y parece que es uno de los factores causantes de lo que se llama inflamación generalizada. Es decir, claro que hay datos. Ahora, no nos vayamos a esto es la única cosa que genera esto. No, esto es uno de los factores que genera eso. A tu izquierda. Sí. ¿A qué quieres seguir preguntando? Va. Hola, buenas tardes. Hola. Carmen soy. Yo en realidad no quiero hacer una pregunta, pero quiero darle las gracias. Porque llevo ya bastantes años
Yo soy pedagoga, pero me he centrado en trabajar la neurofuncionalidad. Y trabajo en equipo con otras personas, y una de ellas es una doctora en bioquímica especializada en fisiología de la nutrición, en inmunonutrición. Llevamos años trabajando con niños TDAH, con algún autismo, aunque no es lo que más tratamos, y trabajando a través de tratarles pues disbiosis intestinales, problemas de metabolismo de proteínas, de algunas, no es todas, como usted muy bien decía, no es café para todos, no, cada uno tiene el problema con una. Y esos niños mejoran notablemente, porque mejora su sistema inmune, mejoran los niveles de neurotransmisores, los problemas de metabolismo de las proteínas, de estas proteínas, le llevan a alterar los niveles de serotonina, por ejemplo, y otras que ahora no me voy a parar. Pero yo solamente le quería dar las gracias, porque es que es la primera vez que oigo a alguien decirlo tan bien, tan claro y desde el campo de la medicina. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Yo creo que lo que hacen ustedes es maravilloso, porque lamentablemente el campo de la educación se nos llena la boca de grandes palabras, pero no parece que importe en la medida que tendría que importar. Y lo que está comentando Carmen, que creo que es clave, es lo que hoy en día nos estamos dando cuenta, por lo menos cualquier persona que tenga un poco de ganas de abrir la mirada, que es que todo está conectado. Que eso de que el tubo digestivo está por ahí, el cerebro por ahí. Para que nos hagamos una idea, los estudios que se han hecho en cadáveres, hace poco estuve con un matemático que le interesa mucho este tema, los estudios que se han hecho en cadáver utilizando técnicas de computación muy sofisticadas han demostrado que si todos los nervios de nuestro organismo se pusieran juntos, los gordos, los finos, los cortos, los delgados, en un ser humano, la distancia serían 40.000 kilómetros. ¿Cómo es posible que con 40.000 kilómetros de nervios podamos pensar que no está todo conectado? Es que podríamos dar la vuelta entera a la Tierra sobre nuestros propios nervios, una nueva forma de viajar. Es que estamos tan obsesionados con lo que damos de fuera y valoramos tan poco lo que hay dentro. Bueno, gracias por el comentario, Carmen. Sí, bueno, me llamo Alfonso y enhorabuena, Mario, nos ha encantado. Gracias, Alfonso. Y bueno, mi duda es, sí creo mucho en salir de la zona de confort, creo mucho en los retos, de hecho siempre me marco retos y es que se disfrutan además, pero me ha quedado una duda ante cuando tú estás fuera de la zona de confort y asumiendo un reto en ese momento, sí tiene un componente de estrés muy gratificante, porque superar un reto es lo que más también yo creo que serotonina, endorfinas y de todo se hay que producir, porque es muy bueno, pero esa duda es un poco contrariedad, ¿no? Fuera de control, fuera de zona de control, entonces estrés, el estrés afecta. Muy bien. Y esa es la duda. Muchas gracias, y enhorabuena. Bueno, gracias, Alfonso. Es una magnífica pregunta, y si no hubiera existido el profesor Hanseli, no podríamos contestarla. Pero como el profesor Hanseli ha existido, podemos contestarla. El profesor Hanseli, húngaro, se formó como médico en Checoslovaquia, en Praga, su padre era médico, y revolucionó nuestra comprensión del estrés. Y lo dices tú, Alfonso, es absolutamente así. Cuando una persona sale de la zona de confort, directamente se encuentra con un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo. Y automáticamente se ponen en marcha los mecanismos del estrés. Automáticamente. Bien. Gracias a que vivió Hanseli, sabemos que hay dos formas de estrés, no una. Una se llama eustrés y la otra se llama distrés. Cuando se activa el distrés, por ejemplo, suben dramáticamente las cifras de cortisol. Sin embargo, cuando se activa el eustrés, sube fundamentalmente la adrenalina. El cortisol llega a matar neuronas, cosa que la adrenalina no hace. Son dos mecanismos de tensión donde uno de ellos
está siendo negativo y otro de ellos está siendo propulsivo. ¿Cuál es la clave mental para estar en eustrés en lugar de estar en distrés? La fe en ti y en tus posibilidades. En 1906 gana un premio Nobel alguien único en la historia. Nació en 1855, murió en 1934. Murió en 1934, Hoy se le cita por año en los journals de neurociencias una media de 500 veces. ¿A quién que murió en 1934 se le cita 500 veces? Don Santiago Ramón y Cajal. Cajal intuía que cuando ante un mundo VUCA, que entonces no se llamaba VUCA, un mundo incierto, complejo, tú seguías creyendo en ti mismo y en tus posibilidades, había cambios en el cerebro. Y su frase era: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Aquí es donde la mente está sobre la materia. El software altera el hardware. Tú sales de la zona de confort diciendo: a ver qué pasa si consigo esto, y entonces entras en el distrés. Pero si sales de la zona de confort no diciendo si pasa esto, sino cuando pase esto, mi vida dará un giro. Entonces te caerás y te levantarás, te caerás y te levantarás. Y entonces tu cerebro sí se está reinventando, cosa que ya definió Cajal hace tantos años. Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Que mucha gente sale de la zona de confort, pero no tiene una visión inspiradora. No cree en sí misma ni en sus posibilidades. No se siente apoyada por ninguna persona que le esté diciendo: ánimo, tú puedes. Y entonces al final tiran la toalla, no porque no puedan, sino porque creen que no pueden. La diferencia es: cuando tú estás en distrés, estás en la zona de hundimiento. Cuando estás en eustrés, estás en la zona de estiramiento. Buenas tardes, Mario. Gregorio, sí. Dime. Gregorio, sí. Con tu permiso me gustaría compartir con Por favor. el resto de los asistentes que te conocí en un momento en el cual estabas gestando el libro. Era una fiesta en un jardín fantástico, sí, y Santiago, estábamos allí, sí. Y el entusiasmo y la ilusión y las ganas que tenías o que tú transmitías en aquel momento, no me extraña que el libro al final haya tenido, hayas dado a luz a este libro, y me imagino que también el éxito que va a tener. Enhorabuena y te felicito por ello. Muchas gracias. Mi pregunta viene un poco por esto que has contado acerca de cómo escribiste el libro. Es decir, hay un periodo de 6 meses que no te sale, y luego de repente, en un momento, en unas horas, te sientas al ordenador y te salen los 2 primeros capítulos, y luego en muy corto espacio de tiempo, quiero recordar que has dicho 2 meses, te sale el libro entero. ¿Cómo o qué explicación tiene ese momento en el cual, qué es lo que ocurrió para que se produjera ese hecho? Y no quiero condicionar la pregunta, pero he tenido la sensación como si hubieras conectado con una mente universal, o que el libro te hubiera sido dictado o canalizado, pero probablemente no va por ahí tu respuesta. Me gustaría conocer tu opinión. Bien, el proceso de la creatividad, que es de todos nosotros, escuchadme, esto es importante. Es imposible ser persona y no ser creativo. Es imposible. Si no estáis experimentando la creatividad en vuestra vida, no es porque no la tengáis, es porque no estáis accediendo a ella. Y normalmente nuestra forma de educarnos es lo que la bloquea. De hecho, hace muchos años el director del Instituto de Cerebro de Milán dijo: genio se nace y imbécil se llega. Y una persona levantó la mano y dijo que hay entre medias, dijo: el sistema educativo, del que somos parte todos, O sea, nuestra forma de educarnos, o sea, lo que es el juego, lo que es la exploración, pero por favor, nuestro propio refranero: la curiosidad mató al gato. Pobre gato, virgencita, que me quede donde estoy. Uf, más vale pájaro en mano que ciento volando.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Por favor, ¿quién se va a atrever a asomar la nariz a la zona de confort? Te la cortan, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestro sistema no favorece que emerja la creatividad. El Valle de la Muerte en California es uno de los sitios más peligrosos del mundo. La gente no debe salir del coche porque de vez en cuando pasan ambulancias con sueros, pues encuentran una persona que sale ahí y dice, uy, esa piedra tan bonita, porque claro, ahí no ves una rama, pero esa piedra tan bonita, y en el camino se deshidratan sin darse cuenta y entran en shock, empiezan a alucinar. Bien, el Valle de la Muerte un año apareció cubierto de flores. La pregunta es, ¿cómo es posible? Porque en años, habían pasado muchos años y la primavera anterior había llovido. Es decir, las semillas siempre están. Bien, ahora el proceso creativo. El proceso creativo tiene 4 fases. La primera es la fase de preparación. La fase de preparación, en mi caso, es lo que hice yo. Darle al coco lo que podía, seguir investigando en mitología, en filosofía clásica, etcétera, etcétera, dándole vuelta a vuelta. Esto es un trabajo del hemisferio izquierdo del cerebro. Es un trabajo de rata de biblioteca. Es un trabajo de codos. Es un trabajo cero jugoso. Pero es un trabajo imprescindible. Ahora, si tú a esta preparación le pones un ingrediente que es pasión, interés, confianza, el hemisferio izquierdo está mandando la información al hemisferio derecho. El hemisferio derecho es la puerta al inconsciente, por tanto tú no sabes que está pasando nada ahí, porque no eres consciente. Nosotros somos conscientes por el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el hemisferio inconsciente. Entonces el hemisferio derecho se dedica a unir cosas que el hemisferio izquierdo nunca uniría. Vamos a ver, al hemisferio izquierdo lo que le interesa es, le das esta botella y el tío empieza a mirar la botella. Color azul, la describe, peso tanto, tiene una etiqueta de color plateado. Tú le das al hemisferio derecho la moneda y pasa de eso. Al hemisferio derecho le interesa saber cómo la moneda se conecta con el micrófono, cómo con el cartel, cómo con el bolígrafo. Lo que le interesa es unir puntos, el famoso connecting the dots de Steve Jobs. Entonces, esa información la va pasando al hemisferio derecho. Entonces el hemisferio derecho hace lo que se llama un proceso de incubación. Es un proceso del cual uno no tiene ni idea, pero que está sucediendo. Cuando el hemisferio derecho ha conseguido la narrativa, en mi caso, yo no sé que la he conseguido porque es inconsciente. Y entonces te la lanza. Ha descubierto que hay una narrativa y la tiene entera. La tiene ya entera, o sea, ya ha construido la novela dentro, y tú no tienes ni idea. Y te la lanza, que es lo que se llama la fase de revelación. Claro, la fase de revelación te pilla por sorpresa porque parece efectivamente que hay alguien que te lo está dictando. ¿Por qué te parece que te lo está dictando? Porque está fuera de la consciencia habitual. Y por eso, la mayor parte de las veces, cuando se la lanza al hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo dice, pero qué raro es esto. Por eso, después de escribir 2 capítulos, me quedé tan perplejo que dije, yo no sé si esto tiene un valor o no. Y por eso lo mandé a que lo evaluaran. Y me podrían haber dicho, mira, esto es una cosa de lo más rara. ¿Qué pasa? Que muchas veces llega ese fenómeno del hemisferio derecho, pero el hemisferio izquierdo, que está acostumbrado a seguir patrones rígidos, lo descarta. Y luego el tema, yo no creo en los mediums. O sea, no digo que no existan, pero no es mi mundo. Pero yo creo, y me siento profundamente feliz de poderlo manifestar, que el ser humano tiene una dimensión espiritual, que tiene una dimensión trascendental, que su dimensión biológica es importantísima, pero un ser humano no se puede explicar solo desde la biología. Entonces, ¿se conecta con algo otra dimensión? Es posible que sí, pero no es que haya alguien que te lo esté dictando, sino que conectas con algo que es parte de lo que eres, que es más íntimo que uno mismo. Y por eso, esa dimensión está clarísimamente reflejada en el libro. Es una dimensión sin dogmas, no es una dimensión de esto es lo que hay que hacer, sino de una posibilidad de relacionarse con dimensiones profundas de la persona.
Ese es el fenómeno como hoy se conoce. Y además, cuando se han hecho resonancias funcionales magnéticas, se ha visto que en lo que se llama el momento de descubrimiento, el momento de revelación, que se llama el momento ajá, el momento eureka, se ha visto un tren de ondas ultra rápidas, se llama tren de ondas gamma, saliendo de la circunvolución temporal superior del hemisferio derecho. Muchas gracias. Nada. Sí, Jesús María. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Nada. Iba a hacer una pregunta, pero antes una reflexión al hilo de... Es decir, que entonces el folio en blanco es un mito. La tabula rasa. No, cuando se dice que alguien quiere escribir algo y tiene miedo al famoso... a colocarse delante de un folio en blanco. El miedo al folio en blanco. Yo creo que eso es muy real. Yo creo que eso es muy real. O sea, vamos, yo creo que el folio en blanco es un enorme desafío para cualquier escritor, porque te está poniendo ante una situación de profundo vacío. No tienes nada que hilar. Y al menos en mi experiencia, eso es lo que yo me he encontrado. O sea, yo en la novela prácticamente el folio en blanco duró 6 meses. Lo que pasa es que luego no salieron trocitos, salió la novela entera. Sí es verdad que hay personas, Jesús María, que llevan peor el folio en blanco que otras. Sí es verdad que hay personas que son especialmente creativas con el folio en blanco y hay otras que son más creativas cuando el folio ya no está un poco más lleno. Eso sí es verdad, pero yo al menos, como lo viví yo, 6 meses folio en blanco. Y ahora la pregunta que iba a hacer. ¿Se planteó en algún momento escribir esta novela en primera persona? ¿En primera persona como una biografía? No, sí, como narrador en primera persona, en lugar de ser un narrador, como decía Juan anteriormente, omnisciente, es decir, que está planeando por encima de la novela. Si se planteó escribirla como... ¿Sabes lo que pasa? Es una gran pregunta, Jesús María. Es que yo no tenía ni idea de cómo escribirla, por tanto no me planteé cómo hacerlo. Yo sabía que quería hacerla, sabía por qué quería hacerla y no me planteé. Es más, después de escribirla, que fueron 2 meses, me pasé pues 6 o 7 meses puliéndola. Y en esos 6 o 7 meses me compré todos los libros que pude encontrar buenos sobre cómo se hace un género de ficción. Y entonces empecé a entender eso, de que había narrador en primeras, no tenía ni idea. Y de hecho corregí algunas cosas en base a lo que leí. Pero yo me quedé, os lo digo de corazón, o sea, no tenía experiencia, me quedé sorprendido de que muchas de las cosas que decían yo ya las había puesto. ¿Cómo es posible que las hubiera puesto si no tenía el cómo? Esto es lo que os quiero transmitir. El cómo está dentro de cada uno. Pero es nuestra gran excusa para no ponernos en marcha. Como no sé, no lo puedo hacer. Lo que la vida nos exige es tener un qué y un por qué potentes. El cómo sale de una forma que a uno mismo le genera sorpresa, asombro e incluso transformación. Hola, buenas tardes, soy Antonio. Bueno, por un lado, usted menciona, digamos, la necesidad de salirse de la zona de confort, ¿no?, para progresar en la vida, aunque por otro lado también ensalza el valor de permanecer en la zona de confort, el sentirse querido y demás, ¿no? Entonces podría parecer que uno de los caminos en la vida podría ser el pasar de una zona de confort a la siguiente, siendo la siguiente mejor que la anterior, y que el cauce para hacerlo sería salirse de la zona de confort, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesaría es tener su opinión en cuanto a cómo salirse de esa zona de confort, si es a través de pequeños pasos, si es a través de grandes cambios, procesos de estrés, digamos, muy significativos o menores, un progreso continuo. Si yo he mostrado una contradicción, he cometido un error en explicarlo. Vamos a ver. Una zona de confort, la zona de confort no es ni buena ni mala, da lo que da. Da lo que da.
O sea, si yo me estoy comiendo un plato de paella no es ni bueno ni malo, pero da lo que da. Arroz, gambas, alcachofa, lo que sea. Lo que no me da son callos. Entonces la zona de confort da lo que da. ¿Qué da la zona de confort? La zona de confort da sensación de familiaridad. Punto pelota. ¿Por qué digo de familiaridad y no digo de confort? Porque hay gente que está en su zona de confort y está muy fastidiada. ¿Pero qué pasa? Que es familiaridad, más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa zona de confort, ¿cómo se construye? Se construye porque nos da la sensación de seguridad, nos da la sensación de control. Inspira. Ves un ejemplo de vida, un comentario, una lectura, que hacen que se agiten esas cuerdas que todo corazón humano tiene y dices, hay un mundo de posibilidad que me estoy perdiendo. La tercera es la meditación, un camino sorprendente y que automáticamente te lleva fuera de la zona de confort, pero que lleva un cierto trabajo. Entonces, es lo que haría. ¿Qué quiere decir? Que si una persona no tiene hambre de crecer, hambre de descubrir, o no está en una situación lo suficientemente mala como para que esté harta de estar harta, la zona de confort tiene tantísimo poder gravitacional que no saldrá, salvo que la vida le saque. Cuando la vida saca de la zona de confort, te puede sacar por una enfermedad, te puede sacar por un despido laboral, te puede sacar por 1000 cosas. Hoy en día la zona de confort, ya sabéis que está volando, porque estás cada porte saliendo. La persona fuera de la zona de confort puede experimentar dos cosas: o los mecanismos de encogimiento, irascibilidad, huida, bloqueo, o confiar en que es su oportunidad para crecer. Dependiendo de la lectura que haga, así el cerebro funcionará. Eso es lo que te diría. Entonces, nunca se sale desde la neutralidad, al menos en mi experiencia. ¿Por qué? Porque las paredes de la zona de confort están hechas de un material muy especial que se llama el miedo. Y por eso necesitas una palanca emocional lo suficientemente potente como para superar el miedo. Si no estás harto de estar harto, o no hay una suficiente inspiración, una visión lo suficientemente atractiva como para que tire de ti, difícil que se salga de la zona de confort. Ahora, siguiente pregunta que has hecho. ¿Bruscamente o poco a poco? Yo creo que es muy bueno irse entrenando constantemente en considerar que la incertidumbre también puede ser un espacio para estar a gusto e ir poco a poco estirándola. Pero hay veces en las que no te puedes dar el lujo de decir, bueno, voy a dar pequeños pasitos, sino que lo das o te quedas atrás. Bueno, nos pasaríamos la tarde entera, Mario, contigo. 2 preguntas más y Borja y Elena. Mario manda. Borja, una pregunta, Mario. En tus libros y también en el discurso de otras personas que nos ilustran con visiones como las que tú compartes, hablan de reinventarse, ¿vale? Pero a mí, con lo que has contado en la novela, me ha sonado a redescubrirse. Sí. Y estoy aquí. ¿Nos reinventamos o nos redescubrimos? ¿Nos reinventamos o nos redescubrimos? Y me he contestado, redescúbrete, que eres un desconocido para ti. Pero, ¿tú qué piensas? Sí. Vamos a ver, el lenguaje muchas veces se queda corto para explicar lo que son experiencias. Si tú te comes un melocotón, Borja, yo no he probado un melocotón en mi vida, ya puedes escribir un tratado sobre el sabor del melocotón y a mí no me va a llegar. Intelectualmente lo entenderé, experiencialmente no lo podré vivir. Cuando yo escribí Reinventarse, tu segunda oportunidad, lo escribí pensando en aquellas personas que creían que estaban determinados a una forma de ser y de estar en el mundo y se sentían incapaces de superar eso. El concepto reinventarse es un concepto de recrearse, muy basado en la neurociencia afectiva, es decir, reinventar tu cerebro es recrear un nuevo cerebro.
recrear capacidades, recrear recursos internos. El Guardián de la Verdad es un libro efectivamente para... La consecuencia natural es la reinvención, pero el camino es el que has dicho tú, es el de reconocerse, que quiere decir volverse a conocer. Cuando tú te reconoces, ves una dimensión tuya que no sabías que tenías, inevitablemente los 60 trillones de células se reconocen también. Entonces se produce un fenómeno de reinvención. Este es un libro, en mi caso, en mis medidas, de mucha mayor madurez que reinventarse. Para mí. Micrófono. Muchas gracias y enhorabuena. Y solamente me queda una duda. Bueno, muchas. Si viera las que tengo yo. Muchas. Un oponente es el propio ego. ¿Cómo se vence el propio ego? Primero voy a definir lo que yo conozco que es el ego. Luego voy a decir brevemente lo que considero que es absurdo hacer con el ego. Y lo tercero, voy a comentar cómo creo que se trasciende el ego. Yo creo que el ego es una creencia sumamente profunda en el corazón humano, que es profundamente errónea y que genera de por sí un sufrimiento increíble. Creencia que ya intuyó alguien de la talla de Albert Einstein. ¿Qué es, en mi experiencia, el ego? Para mí el ego es una creencia de separación. Yo estoy separado de ti, estoy separado de vosotros, estoy separado del mundo. Y al sentirme separado, me siento en peligro, me siento amenazado. Con lo cual, mi forma de filtrar la realidad es a través de las gafas de la amenaza. Curioso que Albert Einstein, tan amante de las preguntas, dijo: hay una pregunta que es la más importante que un ser humano se ha de hacer. ¿Vivo en un universo hostil o amigable? Una persona que cree en la separación con la vida, inevitablemente vivirá. Una persona que se siente amada profundamente por la vida y parte de la vida, pensará que vive en un universo amable. Y cuando le pase algo que no le gusta, en lugar de decir soy un desgraciado, quien va contra mí, dirá: algo aquí, aunque no sea fácil, me lleva a aprender. ¿Qué puedo aprender? Hemos movido algo profundo. ¿Cómo se trasciende el ego? Desde mi punto de vista, solo desde el amor al otro, que parte por la generosidad. Cuando tú haces algo por los demás, porque los demás te importan. Cuando crees en ellos, les valoras y les quieres, aunque no les conozcas. Esto no lo puede superar el ego. ¿Qué creo que no hay que hacer con el ego? Luchar contra él. El ego es oscuro. Vamos a ver, Albert Einstein, profundísimo metafísicamente, al menos desde mi punto de vista, decía: el frío no existe. La gente decía: no existe el frío, el frío. No. Si yo digo no pasa nada, pero si Albert Einstein dice no. Atención, eso es otra cosa. Dijo: el frío no existe, es la ausencia de calor. La oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Si yo me empeño en sacar la oscuridad de una habitación, me voy a desgastar inútilmente. Lo que tengo que hacer es meter luz. Entonces, el ego no se lucha contra el ego se desvanece en cuanto metes amor. Hay 3 tipos de amor, según la definición griega:
Eros, filia y agape, y están muy representados aquí. Eros es el amor romántico por tu pareja, por alguien que te gusta, filia es por tus hijos, por tus amigos, y agape es amor como elección, no como sentimiento. Tratas a una persona con cariño, aunque no lo sientas, pero eliges vivir así. Para mí es el sumum de la libertad. Entonces el ego se va desvaneciendo. ¿Qué ocurre? Que como todos vivimos, yo el primero, inmersos en el mundo del ego, para el ego, dar es perder. No puede entender esto. Pero aquellas personas en su vida que son de verdad generosas, porque le importa a la otra persona, la vida les lleva a otra dimensión. Y experimentan lo que de verdad es la felicidad, que es distinto del bienestar subjetivo. Don Alfonso López Quintás suele decir, el bienestar es lo que colma los sentidos, la felicidad es lo que colma el corazón. Y yo lo suscribo plenamente, por supuesto. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu sabiduría y por esa sencilla amena. Gracias por recordarnos que el humanismo es importantísimo en la medicina. Gracias por frases como alguna recogido, como lo que el corazón quiere sentir, la mente te lo muestra. Es imposible ser persona y no ser creativo. Lo imposible puede hacerse posible. Hay que romper los muros de la mente, salir de la zona de confort cuyas paredes están cubiertas de miedo. Lo que tú crees, lo creas. Y sobre todo que el ser humano solo tiene un oponente, su propio ego, que se combate con el amor y con la generosidad. No son frases más o menos bien hechas, sino que son, como nos has dicho, experiencias compartidas, y muchísimas gracias por compartirlas con todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí. Muchísimas gracias a todos.